Bienvenidos a Historias Ocultas en las Sombras. Hola, mi nombre es Clara. Soy dominicana, pero llevo algunos años viviendo en el Bronx, Nueva York. Trabajo como bartender en un bar en Nueva Jersey, un empleo que me ayuda a pagar las cuentas, aunque a veces se hace difícil. Antes de contarte lo que me sucedió, quiero que sepas que, hasta aquel día, yo no creía en cosas paranormales. Pero lo que viví me cambió para siempre. Todo comenzó cuando me cansé de depender del tren para llegar a mi trabajo. Las noches eran largas y muchas veces el transporte se atrasaba. Eso me causaba problemas en el bar. Ya sabes, llegar tarde y escuchar los boches del dueño. Así que tomé la decisión de comprarme un carro. No tenía mucho dinero, así que busqué un auto usado, uno sencillo pero funcional. Lo encontré en un pequeño concesionario del Bronx. Era un Civic de color gris, algo viejo, pero parecía estar en buen estado. La primera noche que lo usé, estaba emocionada. Finalmente tendría más independencia y no tendría que preocuparme por los retrasos del tren y después esperar que alguien me llevara a mi casa, porque si no tendría que esperar hasta las 6 de la mañana para que pase el primer tren para regresar a Nueva York. Me subí a mi carro, manejé hasta Nueva Jersey sin problemas. Todo iba perfectamente. Pero esa misma noche, cuando regresaba a casa, algo sucedió. Algo que aún me atormenta. Salí del trabajo a las 3 de la madrugada. Era una de esas noches en las que todo había salido bien en mi turno, algo poco común. Aunque estaba cansada, me sentía satisfecha. El bar había estado lleno, los clientes habían sido generosos con las propinas y mi jefe no había tenido ninguna queja. Salí al estacionamiento y me dirigí a mi carro, aquel carro que, aunque no era nuevo ni lujoso, había llegado a representarme una especie de libertad. Ajusté el asiento, encendí el motor y puse la radio para distraerme mientras conducía. Como siempre, me tocaba regresar por la Ruta 78, una carretera que me lleva hasta cruzar el puente George Washington hasta Nueva York. Esa ruta siempre está llena de vida, incluso a altas horas de la madrugada. Camiones, carros particulares y hasta patrullas policiales la recorren constantemente. Pero esa noche algo era diferente. Desde el momento en que me incorporé a la carretera, sentí que algo no estaba bien. Todo estaba demasiado tranquilo. No había un solo carro en toda la ruta. En un principio no le di demasiada importancia. Pensé que, quizás, había sido una noche más tranquila de lo habitual, o que había tomado la salida en un momento de poca actividad. Sin embargo, había algo en el aire que me incomodaba. La tranquilidad no era normal. La atmósfera se sentía densa, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. Aumenté el volumen del radio, buscando distraerme, pero hasta la música parecía más opaca, como si no pudiera llenar el vacío que me rodeaba. Mientras avanzaba, comencé a notar detalles que no cuadraban. Los letreros en la carretera, esos que indican las salidas o la distancia hacia la próxima ciudad, parecían extrañamente opacos, casi borrosos. Las luces de mi auto iluminaban el asfalto frente a mí, pero más allá, la oscuridad parecía infinita. Y entonces sucedió. De la nada, un hombre apareció en medio de la carretera. Era un señor de unos 80 años, con ropa desgastada y un sombrero viejo. Tenía la mirada fija hacia mí, pero no hizo ningún intento por moverse. Todo pasó en cuestión de segundos. Frené con todas mis fuerzas. Sentí el chirrido de las llantas contra el asfalto y el golpe seco cuando el auto lo impactó. El sonido fue espantoso, un crujido que se quedó grabado en mi mente al instante. El carro se detuvo de golpe y yo me quedé paralizada, con las manos firmes sobre el volante y los ojos clavados en el parabrisas. Mi cuerpo temblaba y mi respiración era pesada.
Mi mente estaba inundada por una sola idea. Lo choqué. Anda el diablo. Lo choqué. Ya sí me jodí. Después de unos segundos que parecieron eternos, logré reaccionar. Mi primera reacción fue abrir la puerta y bajarme del carro. Las piernas apenas me respondían, pero me armé de valor y rodeé el auto para buscar al hombre. Ya si me llevó quien me trajo. ¿Qué hice? Murmuré con la voz quebrada. Pero cuando miré al suelo, no había nadie. Recorrí con la mirada el área donde debería estar el señor. Busqué en los alrededores, iluminando con la linterna de mi celular los bordes de la carretera. Todo estaba vacío. No había ni un rastro de él. El aire estaba helado y el silencio que me rodeaba era sepulcral. La carretera, normalmente tan transitada, parecía ahora un desierto infinito. El sudor frío corría por mi espalda y un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. Caminé en círculos, revisando una y otra vez, pero no había señales del hombre, ni siquiera un charco de sangre o un indicio de que algo hubiera estado allí. Me aferré al teléfono y marqué el 911. El teléfono sonó 2 veces antes de cortar abruptamente. Miré la pantalla. Sin señal. Algo imposible, porque esa zona siempre tiene cobertura. Intenté de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Volví al carro, tratando de calmarme. Me repetía que tal vez lo había imaginado todo, que tal vez el hombre había logrado apartarse en el último momento. Pero, en el fondo, sabía que no era cierto. El golpe había sido real. El sonido seguía retumbando en mi cabeza. Encendí el carro y continué conduciendo. No quería quedarme más tiempo allí. Sin embargo, mientras avanzaba, el sentimiento de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. Conforme pasaban los minutos, comencé a notar algo extraño. Los letreros en la carretera eran los mismos. El paisaje no cambiaba. A ambos lados del camino solo había árboles oscuros que parecían extenderse por kilómetros. Aceleré, pensando que tal vez estaba paranoica, pero después de lo que me parecieron varios minutos de conducción, volví a ver el mismo letrero que había pasado antes. Salida 17, 2 millas. Un frío recorrió mi espalda. ¿Cómo era posible que hubiera vuelto al mismo punto? Revisé los espejos, buscando algún indicio de que había dado vuelta, pero no lo había hecho. Seguí manejando, concentrándome en no perderme de nuevo, pero después de un rato, el mismo letrero apareció. Era como si estuviera atrapada en un bucle. El reloj del carro seguía marcando las 3 de la madrugada. Miré el teléfono. La hora era la misma. Sentía que llevaba horas manejando, pero el tiempo no avanzaba. Una sensación de desesperación se apoderó de mí. ¿Qué es lo que está pasando?, me pregunté en voz alta. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Tal vez estaba cansada, demasiado estresada. Pero cada vez que pasaba el mismo letrero, mi angustia crecía. De pronto, el carro comenzó a fallar. El motor tartamudeó y las luces delanteras parpadearon. El silencio de la carretera se intensificó y sentí como si la oscuridad a mi alrededor se hiciera más pesada. Intenté mantener la calma, pero el miedo me consumía. Entonces lo vi de nuevo. El hombre estaba de pie al costado de la carretera, inmóvil, observándome. Sus ojos eran oscuros y su rostro tenía una expresión indescriptible, como una mezcla de ira y tristeza. Frené de golpe, pero esta vez no bajé del carro. Oye, maldito del diablo, ¿qué es lo que tú quieres, coñazo? ¿Quiere que te choque otra vez? Por estar asustándome, buen huevo, grité, aunque sabía que no me escucharía. El señor no se movió, solo me observaba. Su figura se desvaneció lentamente en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El carro arrancó de nuevo, aunque yo no había tocado el encendido.
Lo único que quería era salir de esa carretera, pero no importaba cuánto manejara, siempre terminaba en el mismo lugar. El tiempo seguía detenido. Las 3 de la madrugada. Siempre las 3. El pánico me invadió y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Golpeé el volante, grité y supliqué por ayuda, pero no había nadie allí para escucharme. Estaba atrapada en un lugar donde las reglas del tiempo y la lógica no existían. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué al punto donde había empezado. De repente, comenzaron a aparecer otros carros en la carretera, como si todo volviera a la normalidad. Aunque estaba algo más tranquila, mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Cuando por fin llegué a mi casa, lo primero que hice fue mirar el reloj. Eran las 3:05 de la madrugada. Apenas habían pasado 5 minutos desde que salí del bar, pero yo juraba que había pasado mucho más tiempo. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con el momento en que atropellaba al hombre. Su rostro se repetía en mi mente, su mirada vacía. Los días siguientes fueron aún peores. Cada vez que conducía el carro, sentía una presencia extraña. Era como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, observándome. El frío en el interior del vehículo no desaparecía, aunque encendiera la calefacción. Empecé a tener la misma pesadilla todas las noches. En el sueño, el hombre aparecía frente a mi carro, pero esta vez no desaparecía. En cambio, se acercaba a mi ventana, golpeándola con furia mientras gritaba algo que no podía entender. Me despertaba siempre empapada en sudor y con el corazón acelerado. No aguanté más. Decidí que no podía seguir manejando ese carro. Algo estaba mal con él. Tal vez estaba maldito, o tal vez había absorbido alguna energía negativa de aquella noche. No lo sé, pero no quería seguir sufriendo. Primero intenté venderlo. Lo puse en internet y hasta dejé un precio bajo para que alguien lo comprara rápido. Pero pasó mucho tiempo y nadie mostró interés. El carro seguía estacionado frente a mi casa, como si se burlara de mí. Finalmente, tomé la decisión de donarlo. Llamé a una organización que se encargaba de recoger carros usados y ellos vinieron por él al día siguiente. Cuando el auto se fue, sentí un alivio inmediato, como si me hubiera quitado un peso de encima. Desde entonces, dejé de tener las pesadillas. Volví a tomar el tren para ir al trabajo, y aunque era incómodo, prefería eso a volver a vivir algo parecido. Hasta el día de hoy, no entiendo qué fue lo que me pasó esa noche. ¿Era el carro? ¿Fue el espíritu de alguien que murió en la carretera? ¿O alguien me había enviado una brujería o un guangua raro? No lo sé, pero espero nunca volver a vivir algo así. Este relato sigue atormentándome y siempre me pregunto, ¿qué habría pasado si no me hubiera deshecho del carro? Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el terror. Esperamos que hayas disfrutado de cada momento escalofriante y que tus nervios estén a flor de piel. No olvides dejar tu like si te atreviste a acompañarnos, suscribirte para más historias que helarán tu sangre y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y recuerda, las sombras siempre acechan. Buenas noches.